Bien, aquí tenemos un problema de una partícula que se mueve dentro de un campo magnético. La primera parte nos dice que tenemos un electrón que se mueve en un campo magnético, entonces por tanto va a sufrir una fuerza magnética y nos dice que qué dirección y sentido tiene que tener un campo eléctrico para que la carga, el electrón, pase sin desviarse por esa región del espacio. Y en el apartado B nos dice que tenemos una partícula, un protón en este caso, que se mueve en el sentido antihorario, ver cómo sería el campo que está provocando ese movimiento y por último calcular cuál sería el radio de giro y el periodo de revolución. Y bien, en el apartado A tenemos entonces un electrón que se mueve en el eje positivo del eje OX y entonces tenemos que ver, vamos a poner aquí unos ejes coordenados donde este lo vamos a llamar el eje X, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z. Luego si se mueve en el sentido positivo del eje OX sería en este sentido de aquí estaría la velocidad. Bien, y el campo magnético que va en sentido negativo del eje Z, entonces iría hacia adentro de lo que sería el papel. Según la ley de Lorentz, que es la que nos va a regir este movimiento, tenemos que cuando una partícula con carga entra dentro de un campo magnético va a sufrir una fuerza que va a tener de módulo Q por V por B por el seno del ángulo que forma. Va a ser perpendicular al plano que forman los vectores V y B, es decir, en este caso ya sabemos que va a tener que ir en este sentido, hacia arriba o hacia abajo, y para ver el sentido tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Teniendo en cuenta que cuando se trata de cargas negativas, podemos hacer lo siguiente: utilizar la regla exactamente igual, pero con la mano izquierda, o utilizar la regla de la mano derecha y al resultado final le tenemos que cambiar el sentido. Si utilizamos, por ejemplo, la regla de la mano derecha, veremos que el dedo índice lo tenemos que poner hacia la derecha, señalando la velocidad. El dedo corazón lo tenemos que poner hacia adentro del papel y por tanto la fuerza magnética nos saldría hacia arriba. Si fuese carga negativa, al ser carga negativa, tenemos que la fuerza magnética que va a sufrir este electrón sería una fuerza magnética que iría en ese sentido, en el sentido negativo del eje J. Pues bien, si eso fuese así, la partícula animada con una velocidad que va hacia la derecha y con una fuerza que lo movería hacia abajo, haría un movimiento de ese tipo movimiento parabólico. Sin embargo, te dice que vamos a poner un campo magnético, perdón, un campo eléctrico para que esa partícula siga avanzando sin desviarse. Por lo que para que eso suceda tenemos que poner una fuerza que vaya, una fuerza eléctrica en este caso, que vaya en la misma dirección pero sentido opuesto y que tenga exactamente el mismo módulo que la fuerza magnética. De esa manera el electrón no se desviaría. Para ello tenemos que tener presente que las cargas negativas van a sufrir una fuerza que van en sentido contrario a la línea de campo. Por lo que si queremos que la fuerza eléctrica vaya hacia arriba, las líneas de campo tendrán que ir en sentido contrario. Por tanto, sería así el campo eléctrico. Si lo queremos poner en forma de vector, el vector E, campo eléctrico, sería igual a E, que sería el módulo, y ahora la dirección sería la del eje Y, que sería J, y como va para abajo, sería negativo, pues sería eso en voltios partido metro. También nos pregunta que tenemos que ver en la segunda parte cuál es la relación que deben cumplir ambos campos. Lo primero que tenemos será que la fuerza eléctrica debe ser igual que la fuerza magnética. El módulo de una debe ser igual al módulo de otra. La fuerza eléctrica, que sería Q por E, sería igual a Q por V por B por el seno del ángulo que forman. Los vectores V y B. V y B forman un ángulo de 90 grados, luego el seno vale 1. La carga se me iría y se me quedaría entonces que la relación E partido entre entre B será igual a V. Y esa será la relación que tienen que guardar los dos campos, el eléctrico y el magnético, para que la partícula pase sin desviarse. En el apartado B nos dice que tenemos un protón, ahora sí que nos pasa ya de carga negativa que teníamos antes a una carga positiva, que se mueve en el sentido antihorario, describiendo un círculo en el plano XY. Bien, si nosotros tenemos esto, bueno, en la primera parte lo que nos dice es que justifiquemos cómo debe ser el campo y el porqué de esta trayectoria. Lo primero que tenemos que si nosotros suponemos la partícula, el protón que viene moviéndose con esa velocidad, aplicando la ley de Lorentz tal y como acabamos de ver ahora mismo, en este caso para una partícula positiva tendremos que sufre una fuerza que es igual módulo Q por V por B por el seno del ángulo que forma. Y que en ese caso la fuerza aplicando la regla de la mano derecha, donde recordad que tenemos la velocidad la señalaríamos con el dedo índice y el campo con el dedo corazón. De esa manera tendríamos que para que el cuerpo se desviase hacia la izquierda, describiendo una trayectoria, en este caso hacia arriba, describiendo esa trayectoria, el campo tendría que ir hacia adentro, para que la fuerza vaya hacia arriba, luego el campo tiene que ir hacia adentro.
De esa manera tendríamos que la trayectoria haría que este protón que viene para acá, debido a la fuerza esta que se le aplica, va a describir un giro, una parte del giro, y va a estar siempre sometida a una fuerza que va a ser siempre Q por V por B por el seno del ángulo que forma. Como no cambia ni la carga, ni la velocidad, ni el campo magnético, ni el ángulo que están formando la velocidad con el campo, eso va a hacer que esta fuerza va a ser constante, y al ser constante el movimiento que describirá será un movimiento circular. Luego el campo irá para adentro y le provocará ese movimiento circular debido a la acción de una fuerza constante, que sería una fuerza magnética, que va a actuar como fuerza centrípeta. Así, si queremos expresarlo, tendríamos que decir que el vector B sería igual al módulo del vector B, y en este caso, como va hacia adentro y este es el plano XY y va hacia adentro, sería vector K, y como va hacia adentro sería negativo expresado en Tesla. Tal y como acabamos de ver entonces, tendríamos que el movimiento sería un movimiento circular, y este movimiento circular estará provocado por una fuerza centrípeta, aplicando la segunda ley de Newton, que sería en este caso la fuerza magnética. Aplicando la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo será igual a la masa por la aceleración normal. Desarrollando la fuerza que es la fuerza magnética, hemos dicho que el módulo sería Q por V por B por el seno del ángulo que tenemos, que sería de 90 grados, sería igual a la masa por la aceleración normal, que es V cuadrado partido por R, de donde la velocidad se nos iría con el cuadrado y se nos quedaría despejando de aquí que el radio sería igual a m por v partido por q por b. Le quitamos ya el seno que vale 1. De esa manera tendríamos que vale la masa 1,7 por 10 elevado a menos 27, la masa del protón, por la velocidad con la que se mueve, que nos dice que vale 3 por 10 elevado a 5, dividido por la carga 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el campo, que vale 0,05 Tesla. Esto me daría un valor para el radio de 0,06375 metros. Ese sería el valor del radio de giro para ese movimiento. Como nos dice también que calculemos el periodo, si suponemos una vuelta, tendremos que la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. Cuando se trata de una vuelta, el espacio recorrido sería 2 por pi por r, y el tiempo que tarda sería el periodo. Luego de aquí despejando tendríamos que el periodo sería igual a 2 pi r partido por la velocidad, es decir, 2 por pi por el radio que acabamos de calcular, 0,06375, dividido entre la velocidad. La velocidad vale 3 por 10 elevado a menos 5. Son 3 por 10 elevado a 5. Y de esa manera tendríamos que el periodo nos saldrá 1,33 por 10 elevado a menos 6 segundos. Y aquí tenemos las dos cosas que nos pedía, el radio de giro y el periodo de revolución.